Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Alexa Prado Gallo. Hoy veremos la evolución del ser humano, según Charles Darwin. La resiliencia. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Charles Darwin, El origen de las especies, 1962. ¿Qué es la evolución? Observa las siguientes imágenes. Evolución del caballo. Evolución del elefante. Evolución del delfín. ¿Qué ha pasado con estos animales? La evolución no son los cambios graduales que experimentan los seres vivos a lo largo del tiempo para adaptarse a las condiciones de la naturaleza. Según Charles Darwin, considerado como el padre de la evolución. Las teorías evolucionistas de Charles Darwin se basan en los siguientes principios. Entre ellos tenemos antepasado común, a partir del cual han evolucionado las especies de organismos simples a organismos complejos. Ejemplo, el ancestro de todos los caballos actuales fue el de Hyracotherium. Selección natural. Los cambios biológicos producidos durante la evolución determinaron que algunas especies estén mejor adaptadas que otras, prevaleciendo en la lucha por la supervivencia. Lucha por la supervivencia, que implica una lucha por el alimento, siendo las especies con mayor población y variabilidad las más favorecidas. Darwin notó que los pinzones, aves, características de las Islas Galápagos, adaptaron sus picos de acuerdo al sustento que les permitió sobrevivir. Recuerda, la selección natural es la supervivencia del mejor adaptado a las condiciones que impone la naturaleza. ¿Quién fue Charles Darwin? Charles Darwin fue un naturalista inglés natural de Shrewsbury. Charles Darwin en 1831 participó en una expedición científica británica a bordo del HMS Beagle. En las Islas Galápagos, Ecuador, observó a distintos animales, especialmente a una especie de aves llamados pinzones. De sus observaciones en los Galápagos, obtendría información valiosa para fundamentar su teoría evolutiva. Charles Darwin, en base a sus investigaciones, publicaría su famoso libro, El origen de las especies por medio de selección natural, en 1859. Recorrido de la expedición británica a bordo del HMS Beagle 1831 al 1835. El hombre tiene un antepasado común con los simios. Charles Darwin. Caricatura de Darwin en la revista Seone.
fue representado con las características propias de un simio, como burla a sus planteamientos evolutivos acerca del hombre. Hace 158 años se publicó una de las obras que ha tenido más importancia en la consolidación del pensamiento científico. Se trata del origen de las especies, del naturalista Charles Darwin. Así es, mi querido hermano. Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882. Fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado la selección natural. En resumen, la teoría de la evolución de Darwin recae en la idea principal de que toda la vida está relacionada y proviene de un ancestro común. Exacto. Además, Darwin no fue el primer naturalista en proponer la idea de que los seres vivos podían transformarse, aun sin saber que era mediante cambios genéticos a través del tiempo, pero sí que elaboró una teoría y un mecanismo llamado la selección natural, en el que explica de manera detallada que los rasgos heredables que le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo. La base de la evolución está llena de cambios. Nuestro planeta ha sufrido muchas alteraciones con el paso del tiempo. Aspectos como la climatología o la distribución de los continentes difieren de lo que ocurría hace millones de años. Los cambios en las condiciones ambientales obligan a las especies a adaptarse o desaparecer. Se cree que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra por un gran cataclismo al que no fueron capaces de adaptarse. Sin embargo, el principal motor de la evolución no son los cambios ambientales bruscos, aunque parece que estos la aceleran, como en el caso de los dinosaurios anteriormente mencionado. Para aclarar, se trata de mutaciones aleatorias, como explicaría Mendel en sus leyes de 1866. Para quien no lo sepa, Mendel es el padre de la genética, así que si queréis más contenido suyo, dadle like al vídeo. Prosiguiendo con el tema, algunas de estas mutaciones demuestran ser beneficiosas y por tanto acaban fijándose con el paso del tiempo. Lamarck también trató de explicar los mecanismos de la evolución biológica, pero a diferencia de él, Charles Darwin desechó la idea de situar la herencia de los caracteres adquiridos en el centro de este proceso. Así, la acumulación progresiva de esos cambios haría que con el paso del tiempo se fuesen creando diferentes especies, dando lugar a una evolución, pero tranquilos porque no son como los Pokémon. Pero de la teoría de Lamarck hablaremos en futuros vídeos. Sigamos. Estas diferencias se conocen como variaciones genéticas y son de origen natural entre los individuos de las diferentes especies. En 1900, los hallazgos en genética y paleontología dieron más fuerza a la hipótesis de Darwin sobre la evolución que le llevó a enunciar la teoría de la selección natural, que en su época esta no fue muy aceptada y fue ridiculizado por sus compañeros. La cantidad de variabilidad determina lo bien que una población puede adaptarse a los cambios ambientales, mientras que las mutaciones aleatorias pueden proporcionar nuevas variaciones que ayudan a una población a adaptarse a los cambios inesperados. La selección natural es el proceso por el cual los organismos cambian con el tiempo, como resultado de cambios físicos o de comportamiento heredable. Los cambios permiten que un organismo pueda adaptarse mejor a su entorno, ayudándolo así a sobrevivir y a tener mayor descendencia. Esto puede causar pequeños cambios en una especie, por ejemplo, el color o el tamaño de una población a lo largo de varias generaciones. Esto se llama microevolución. Pero la selección natural también es capaz de crear especies totalmente nuevas, lo que se conoce como macroevolución. Este mecanismo explica la evolución de los dinosaurios hacia aves, los artiodáctilos anfibios, como los hipopótamos, hacia ballenas y los ancestros de los simios en humanos. En resumen, es una de las teorías mejor fundamentadas en la historia de la ciencia, ya que da coherencia al conocimiento existente sobre el mundo vivo y corrige las teorías sobre la evolución existentes con anterioridad. Sin embargo, Darwin no quiso incorporar en el origen de las especies el capítulo que había reservado sobre el origen del hombre, el cual publicaría más adelante en un libro aparte debido a su importancia. Por ello, apartó al ser humano del centro de la creación y lo trató como una especie más de entre todas las existentes. Refutaba, por tanto, la creencia de que existía un único creador, que hubiera creado a todos los seres vivos, y estos, una vez creados, se mantendrían así por siempre. Eso generó grandes controversias en el ámbito científico, filosófico y religioso de primer orden.
Aunque el origen de las especies se publicó en Inglaterra, lo cierto es que la aparición de esta teoría se gestó mucho antes. Los historiadores sitúan este momento en los viajes de Darwin a bordo del Beagle, un bergantín británico explorador que hizo paradas alrededor de todo el mundo. La familia de Darwin quería que éste fuera médico, o como mucho, sacerdote. Sin embargo, esta oportunidad en el Beagle le permitió estudiar y catalogar las plantas y los animales de cada localidad como a él le gustaba. Durante su travesía, la cual duró unos 5 años, actuó como naturalista, que es el concepto clásico del biólogo actual, recogiendo todo tipo de información. Durante el viaje se topó con varias islas y sus especies. Especialmente fue el llamativo caso de los pinzones en las Islas Galápagos. Allí se encontró especies similares de estos pinzones, pero no idénticas. Más aún, notó que cada especie de pinzón era adecuada a su entorno y su función en este. Por ejemplo, las especies que comían semillas grandes tenían picos más gruesos y duros, mientras que las que consumían insectos presentaban los picos más delgados y puntiagudos. No obstante, hicieron falta varias décadas para madurar la idea que, con mucha controversia, dieron como resultado el origen de las especies, el germen de la teoría de la evolución. Bueno, es obvio que, en este punto, el padre de la teoría de la evolución es Charles Darwin, pero no solo se la debemos a él, y mucho menos al estado actual de la misma. Saltándonos a algunos clásicos, sería imperdonable no nombrar a Alfred Russel Wallace, un naturalista y geógrafo. Su posición, más modesta que la de Charles, probablemente lo puso algunos pasos por detrás. Sin embargo, el propio Wallace llegó a conclusiones similares a las de Darwin, incluso antes que él mismo. Fue una carta suya la que terminó de cuajar las ideas en la cabeza de Darwin y la determinante en su publicación. Más tarde, en el 1930, se presentó la primera tesis de la síntesis evolutiva moderna, la cual significa en general una integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Darwin, la teoría genética de Mendel como base de esta herencia genética, la mutación aleatoria como la fuente de la variabilidad y la genética de poblaciones. Los principales artífices de esta integración fueron 3 autores: Ronald Fisher, Haldane y Sewall White. Esto, tal vez, es la respuesta más difícil y a la vez más sencilla de responder. ¿Por qué apareció la teoría de la evolución? Podemos buscar razones históricas y consecuencias, pero lo cierto es que la teoría de la evolución aparece como consecuencia de la observación. Durante siglos hemos visto que los seres vivos cambian. Es más, nosotros aprovechamos este hecho a nuestro favor. Así que solo era cuestión de tiempo que alguien se planteara el cómo, y tras siglos de observación y experimentación, la teoría de la evolución es lo que hemos obtenido. Pero todavía no hemos acabado, ni está finalizada. Probablemente en algunos aspectos nunca lleguemos a conocerlos del todo. Pero en cualquier caso, la respuesta a la pregunta de por qué apareció esta teoría será siempre la misma, porque necesitamos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y a mí solo me queda dar las gracias a mis... Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.